Bueno, en este video número 2 quería trabajar dos conceptos que son muy importantes en la sociedad y el Estado. El par de conceptos es coerción y consenso. Por coerción lo que entendemos es que el Estado lo que hace es presionar u obligar a que se cumplan las leyes. Quiero decir con esto que cuando nosotros nacemos ya tenemos una constitución que es la ley magna que rige el orden social. Y nosotros como ciudadanos tenemos que cumplir la ley. Bueno, el Estado lo que hace es presionarnos u obligarnos a cumplir la ley. ¿Mm? Pero en realidad esto es lo que se busca es que nosotros no incumplamos la ley. No es que nos obligan a cumplirla, sino que se trata de que los ciudadanos y las ciudadanas cumplan la ley para no tener que reprimir, para no tener que obligarnos con la violencia física a cumplir la ley. Por otro lado, el concepto del consenso. El consenso significa, bueno, buscar un consenso entre todos, que todos estemos de acuerdo en algo. Por ejemplo, las y los docentes del colegio nos pusimos de acuerdo y tenemos un consenso en que vamos a trabajar remotamente, virtualmente, desde nuestra casa, a través de un Drive, de un Google Drive, donde todos vamos a mandar los trabajos prácticos. Bueno, eso se consensuó, ¿sí? Alguien tiró la idea, el resto estuvo de acuerdo, encontramos un consenso básico. Bueno, ahora, buscar consensos es muy importante en una sociedad democrática porque el consenso lo que busca es que todos estemos de acuerdo, incluso se trata de convencer de alguna manera a las minorías para tratar de involucrarlas, de incluirlas en el sistema político, en el sistema económico, etc. Ahora, ¿qué sucede cuando no se encuentra el consenso? Bueno, ahí está la coerción. El que no está de acuerdo, viene el Estado y de alguna manera te obliga. Primero te obliga sin violencia, pero si aún obligándote uno no está de acuerdo o no cumple la ley, para eso está la violencia. La violencia física, la violencia que utiliza la policía, la gendarmería, la infantería. ¿Esto qué quiere decir? Para un Estado, lo más barato es encontrar los consensos y que la gente no incumpla la ley. Es decir, no llegar al extremo de utilizar la violencia física. Entonces, de alguna manera se busca el consenso y también hay un juego de encontrar ese consenso con la amenaza de que existe la violencia, ¿no? La amenaza de que yo puedo usar la violencia para el que esté en contra obliga, de alguna manera, a que entremos en ese consenso. Y eso es la coerción. ¿Está bien? El tercer concepto es la represión. La represión ya es la represión física. Reprimir algo, por ejemplo, una movilización. Cuando una movilización, cuando hay una movilización, lo que se busca es abrir un diálogo entre las dos partes. Pongamos, ¿no? Alguien que en una fábrica se está quedando sin trabajo, el gremio organiza una movilización, se juntan con las partes, es decir, con el dueño, en el Ministerio de Trabajo. Bueno, hasta ahí es el diálogo. Ahora, si no se encuentra un diálogo, el Estado tiene la carta de la represión y generalmente la represión cae sobre los trabajadores. Por eso es importante entender la relación, la vinculación entre Estado y clases sociales, porque la pregunta es, el Estado que nosotros conocemos en la Argentina, ¿a quién beneficia? ¿A qué clase social beneficia? ¿Y cómo la beneficia? ¿Con qué políticas? ¿Sí? ¿Puede beneficiar a las dos clases o a todos los sectores al mismo tiempo? Esas son preguntas, pero de eso se trata. Esta materia se trata de generar esas preguntas para pensar, para vincular. Entonces cerramos con esto. La coerción es, de alguna manera,
que te obliguen, que el Estado te obligue a cumplir la ley. Y el consenso es convencerte de que algo está bien y que estés de acuerdo. Para el consenso existen todos los instrumentos legales, por ejemplo la escuela, ¿sí? Por ejemplo los medios de comunicación, bueno, las religiones, etc. Ahora, para la coerción o para la represión ya existen las fuerzas públicas, las fuerzas represivas, depende si hay que utilizar la violencia física o otro tipo de violencia. Pero ahí tenemos los jueces, tenemos un montón de aparatos institucionales que le sirven al Estado para coercionar o eventualmente reprimir violentamente al que está en contra de ese consenso o al que se manifiesta en contra de la Constitución, etc. Bueno, cualquier pregunta me la mandan.